¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos unos problemas acerca del oído. Así es, vamos a hablar de algunas enfermedades del oído, así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La pérdida auditiva es una patología muy común entre la población mayor. Presbiacusia es como se denomina a la pérdida progresiva de la capacidad auditiva y que se debe al deterioro producido por el sistema auditivo. Se trata de una evolución natural del canal auditivo que va perdiendo facultades progresivamente como consecuencia del desgaste de todos los órganos en general. Es muy importante atender a determinadas pistas para reconocer posibles síntomas relacionados con la presbiacusia y poner así remedio para evitar complicaciones. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, situaciones como que la persona en cuestión asegure oír bien y, sin embargo, no entienda a la perfección alguna conversación, sobre todo en ambientes donde haya mucho ruido. Hay factores que potencian su aparición, como traumatismos, infecciones auditivas, hipertensión, diabetes u otro tipo de enfermedades. Evitarlos o corregirlos favorece el que no aparezca, pero su factor condicionante es el envejecimiento y este no puede corregirse. No existe un tratamiento farmacológico que permita regenerar las estructuras envejecidas del oído o de las zonas cerebrales afectadas en el proceso. Algunos fármacos vasodilatadores y antiagregantes pueden utilizarse con la finalidad de mejorar el riego sanguíneo de algunas zonas del oído o de la corteza cerebral, y en algunos casos pueden mejorar síntomas como los zumbidos o acúfenos. Las prótesis auditivas son el elemento que puede evitar el aislamiento del paciente mayor con presbiacusia. Para ello, también es necesario que el anciano reconozca el problema y se adapte a este dispositivo. El tipo de audífono se elegirá en función de las características de la audiometría que se le haya realizado, la edad y el presupuesto económico de la persona afectada. Como escuchamos en la nota de hoy, el día de hoy el primer tema es la presbiacusia. ¿Qué significa la presbiacusia? La presbiacusia es la pérdida de la audición en ambos oídos, de manera bilateral en ambos oídos, ¿sí? Y esta presbiacusia tiene diferentes causas. La primera de ellas es fisiológica, es decir, el envejecimiento. ¿Qué va a pasar? En el oído interno, ¿sí?, adentro del oído, tenemos una especie de caracol que se llama cóclea o órgano coclear. Este órgano coclear está enrollado, pero si nosotros lo distribuimos, lo alargamos, son como pequeñas teclas de un piano. Entonces, por la edad, estas teclas del piano van a empezar a debilitarse, van a empezar a morirse y no van a poder transmitir el sonido que hay, ¿sí?, las vibraciones que nosotros escuchamos. Entonces, esa es la primera causa, una causa fisiológica por la edad. En cambio, existen también causas patológicas por algunas enfermedades. Pueden haber algunas infecciones que lleguen a ese órgano coclear, lo contaminen, lo llenen completamente de pus y lo destruyan. Y eso va a provocar una sordera. Otra cosa que puede pasar es un traumatismo. De repente un traumatismo en el oído va a llevar a que nosotros podamos perder la función también de escuchar. Entonces, importante, la presbiacusia es la pérdida de sonido en ambos oídos. Claro, así como nos mencionó Diego, algunas infecciones pueden causar en este caso la pérdida de la audición y también ciertos traumatismos, ¿no? Por ejemplo, un golpe en la cabeza, quizás una caída que haya sido, digamos, que haya hecho algún tipo de presión en el oído, también puede producir en este caso la pérdida de la audición porque produce cierto daño dentro del oído, ¿no? Otra de las causas, en este caso de una presbiacusia patológica, tenemos algunos medicamentos que también pueden causar una presbiacusia, una pérdida de la audición. Por eso siempre es muy importante tomar medicamentos que estén recetados por los médicos, ¿no? Otra de las causas también, por ejemplo, tenemos alteraciones metabólicas y dentro de estas está la diabetes. Por eso es muy importante en los pacientes diabéticos siempre llevar un control, siempre seguir su tratamiento según como lo ha indicado el médico, ¿no? Otra de las causas que tenemos es ciertos hábitos de vida, como por ejemplo el estrés, el consumo de tabaco. Estos, digamos, son ciertos factores que debemos evitar para poder evitar en este caso la presbiacusia.
Así es, entonces como entendemos de que la presbiacusia es una pérdida de la audición en ambos oídos, no va a ser de la noche a la mañana, a menos que tengamos un trauma completo, digamos alguien me metió un lápiz por el oído y perforó todo, ¿no? Ahí obviamente la pérdida va a ser completa y rápidamente. Sin embargo, la mayoría de veces es una pérdida paulatina, progresiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener 3 etapas que se pueden distinguir clínicamente. En la primera de ellas, el paciente de repente no va a sentir mucho la pérdida de la audición, pero sí va a sentir un poco de dolor al escuchar. De repente se pone a escuchar música y le duele el oído, le duele la parte interna del oído. No. Una siguiente etapa va a ser una etapa social, en la cual el paciente disminuye su audición. Llega a escuchar, pero escucha más bajo de lo normal, o le tienen que hablar más fuerte para que pueda escuchar completamente. ¿Sí? Entonces, esa es una segunda etapa, la etapa social, en la cual el paciente disminuye su audición, hasta que progresivamente llega a perder completamente la audición, la etapa clínica, ¿no? En la cual el paciente ya no escucha ni siquiera si le hablan fuerte, ¿no? Y se puede asociar a los acúfenos, una etapa social. Es decir, los acúfenos son pequeños sonidos en forma de pito, sonidos agudos que podemos escuchar en un ambiente normal. De repente estamos en nuestra casa viendo en la televisión o en la computadora y empezamos a escuchar unos zumbidos agudos, ¿no? A esto se le llaman acúfenos y son parte de alguna sintomatología que puede tener la pérdida de la audición. Claro, ahora la pérdida de la audición, digamos, no solamente va a presentar signos y síntomas, sino también puede presentar ciertas complicaciones si es que no se le da un tratamiento o un manejo adecuado. No, básicamente, digamos, las complicaciones que se pueden presentar van más digamos, orientadas al ámbito psicosocial, ¿no? Por ejemplo, supongamos un adulto mayor que está perdiendo la audición, que no logra escuchar bien, que no puede, digamos, entender lo que les intentan decir, va a estar predispuesto a aislarse, ¿no? Y esto va a provocar irritabilidad, depresión, ansiedad. Entonces es muy importante llevar un buen tratamiento de la presbiacusia, tal vez un buen manejo de los audífonos, siempre indicados por un médico, ¿no? Y tratar de evitar esas complicaciones que pueden, digamos, perjudicar a la salud de los pacientes. Así es, entonces ahora que sabemos un poquito más sobre la pérdida de la audición o la presbiacusia, vamos a seguir con el programa y vamos a ir a la consulta de redes. Como siempre, antes de iniciar las preguntas de redes, agradecerles por su sintonía, agradecerles por estar conectados con nosotros en Instagram y en Facebook. Recuerden que estamos como UCI Salud y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas y también nos pueden hacer llegar sus sugerencias de temas para los siguientes programas. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿los audífonos pueden ayudar a la presbiacusia? Bien, esa es una pregunta muy importante porque la respuesta es que sí. Pero hay que saber diferenciar los audífonos en los que escuchamos música, los audífonos, digamos, que utiliza la gente comúnmente, de los audífonos médicos, ¿no? Los audífonos médicos siempre van a estar recetados por un médico, siempre van a estar adecuados a la necesidad de la persona que está perdiendo la audición. Entonces, los audífonos sí pueden ayudar, pero siempre es muy importante ante una situación de presbiacusia, ante una situación de pérdida de la audición, recurrir a un especialista, en este caso un otorrinolaringólogo, para que nos pueda dar el diagnóstico y así nos puedan, digamos, dar un manejo, un tratamiento adecuado. La segunda pregunta que tenemos es: ¿el hisopo puede causar pérdida de la audición? Bien, es una excelente pregunta. Es muy poco probable que el hisopo cause la pérdida de la audición. Es decir, el hisoparme, el limpiarme con el hisopo no va a causar la pérdida de la audición, pero puede causar otros daños. No, al nosotros introducir el hisopo en el oído, vamos a no sacar toda la, digamos, la suciedad que hay ahí, el cerumen, sino que lo vamos a seguir taponeando hacia adentro, ¿sí? Y al momento de taponearlo, va a llegar un punto en que se llegue a ocupar toda la cavidad del oído y las vibraciones no lleguen a pasar. Entonces, indirectamente hablando, el hisopo puede causar de que este cerumen se acumule y se siga acumulando y no deje transmitir las vibras. Pero para eso van a pasar muchos años, ¿sí? Ahora, es importante también tener en cuenta de que el hisopo puede causar daño en el tímpano y el tímpano también es un receptor de estas vibraciones que las va a transmitir hacia los huesecillos del oído. Entonces, al nosotros perforar ese tímpano o al dañar los huesecillos del oído, vamos a de repente también presentar una hipoacusia, una disminución del escuchar, o también una presbiacusia. Entonces, indirectamente, el uso de hisopo puede, digamos, lastimar el tímpano, lastimar los huesecillos, y en una forma puede causar presbiacusia también. La tercera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿a partir de qué edad se puede perder la audición? Bien, esa es una pregunta muy interesante y como vimos al comienzo de este tema, hay dos diferentes tipos de presbiacusia, ¿no? La presbiacusia fisiológica, que se produce más que todo en los pacientes adultos mayores, ya digamos por un desgaste, en este caso del tímpano, ¿no? O de, digamos, todo el sistema del oído.
Ahora, tenemos otro tipo de presbiacusia, que es la presbiacusia patológica, que puede ser causada por infecciones, por traumatismos, inclusive por ciertas alteraciones metabólicas como la diabetes. Entonces, estas alteraciones, digamos, causas patológicas, se pueden producir en cualquier edad. Por eso es siempre muy importante cuidar nuestro oído, digamos, mantener ciertas precauciones, como por ejemplo evitar ruidos muy fuertes, tal vez evitar, digamos, que el azúcar en sangre, en el caso de la diabetes esté muy alta, o también evitar ciertas infecciones y si es que se nos presenta alguna infección, llevar el tratamiento adecuado. Bien, muchísimas gracias a todos por hacer sus preguntas por las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus preguntas y los temas para los siguientes programas. Ahora vamos a ir a un corte y después de este corte vamos a regresar con un especialista para seguir conversando un poquito más sobre la pérdida de la audición. Nos vemos después de la pausa. No te olvides que la Clínica Medasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Un poquito más acerca de la presbiacusia, que es la pérdida de la audición, hemos traído un invitado, así que vamos con el invitado. Así es, vamos a seguir hablando un poco de la pérdida de audición y para eso tenemos un invitado el día de hoy. Él es el licenciado Luis Verástegui, él es audiólogo. Licenciado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de UCI? Muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Sí, gracias por estar el día de hoy con nosotros para compartir un poquito más, para informar sobre esta patología, sobre esta entidad que es bastante frecuente, digamos, generalmente en la población adulta, pero justamente vamos a ir dialogando sobre eso, ¿no? La primera pregunta que tengo para usted el día de hoy es, dependiendo la causa de la pérdida de audición, ¿el tratamiento varía o en general todos van a necesitar el mismo tratamiento? Para poder diagnosticar una pérdida auditiva tenemos que primero hacer una buena historia clínica, ¿no? Para ver las causas, si es que esta pérdida auditiva podría tener alguna sintomatología, puede ser conductiva, que podría ser tratada con medicamentos o una cirugía, o de repente es neurosensorial, que es en la mayoría de los casos donde ya requerimos del uso de audífonos. Entonces todo eso va a depender de la historia clínica y los exámenes que se han de realizar, ¿no? Como la audiometría y sus complementos. Claro, y con respecto al tratamiento, hablando un poquito acerca de eso, sabemos de que se pueden utilizar quizás algunos audífonos. Aparte de estos audífonos, ¿existen otras medidas de tratamiento que ayuden a mejorar la audición del paciente? Mira, como te vuelvo a repetir, una vez que nosotros tenemos ya el diagnóstico y la causa, en audiología lo que nosotros es la aplicación del audífono, ya sea del audífono aéreo, del audífono óseo, todo dependiendo de cuál es el problema en sí. Sabemos de que hasta hace unos 15 o 20 años la causa primigenia de la pérdida auditiva se da a partir de los 55 por la edad. Pero con el uso de la tecnología en estos momentos ya estamos hablando de jóvenes a partir de los 8 años de edad, justamente por la aparición y sobre el abuso y uso de la tecnología. La tecnología que nosotros estamos teniendo en estos momentos, sobre todo el uso de audífonos musicales, ha hecho de que la OMS el año pasado lanzara una alerta de acuerdo al uso, porque se está viendo un aumento bastante importante y alarmante de jóvenes y niños con problemas auditivos por exposición a ruidos fuertes. Entonces, esto estamos viendo de que para el año 2050 la OMS está pronosticando más de 1.100 millones de jóvenes entre los 8 años a 22 años de edad.
En estos momentos estamos bordeando los 35 millones y en un total de 466 millones de personas con problemas auditivas en todo el mundo. Pero el uso de la tecnología es lo que está llamando la atención y estamos en una campaña permanente de información por medio de la comunicación, de medios como ustedes, para que la gente conozca y reconozca de que la audición se está empeorando. En estos momentos en nuestro país, sobre todo donde hay una contaminación sonora tremenda, automedicación, exposición a ruidos fuertes, donde poco o casi nada se hace, es que estamos aumentando casos realmente alarmantes. Y es por eso que estamos lanzando esta norma que ya la lanzó la OMS, que es la norma 60-60. ¿Qué significa esto? Que si es que nosotros vamos a darles a nuestros hijos un dispositivo de sonido, no debemos de permitirles que utilicen no más de 60 minutos a 60% del volumen del dispositivo de sonido, que es en estos casos los auriculares de música. No más ahora que estamos pasando por esta pandemia y que estamos viendo a nuestros hijos en las clases virtuales utilizando audífonos, cosa que no lo recomiendo definitivamente, que se deben de utilizar por lo menos unos parlantes para que así se pueda proteger, porque justamente la exposición a estos sonidos por medio de los auriculares o audífonos musicales está causando el envejecimiento prematuro de la audición en nuestro país. Fíjate que ahora ya se sabe de que estamos con una pérdida auditiva precoz de 20 años. Esto quiere decir que una persona de 30 años ya tiene una audición de 50 años. Y esto es preocupante. Claro, justamente ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es exactamente que el uso de audífonos puede empeorar la audición? Digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Las vibraciones son muy fuertes, son tan intensas que van a dañar el hueso, van a dañar el nervio? ¿O más o menos cómo funciona? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando conversamos, lo hacemos a 45 decibeles, a 50 decibeles, que es una conversación normal, ¿no? Nosotros podemos percibir 20 decibeles, hablamos del sonido de las hojas de un árbol, del viento, pero cuando ya no somos capaces de perder esto, necesitamos de mayor volumen para poder escuchar y comunicarnos. Entonces, los pacientes empiezan a decir, oye, sabes que no escucho bien o no entiendo las palabras, levanta mucho el volumen de la televisión. Entonces, el estar expuesto a los ruidos fuertes, a más de 60, 70, 80 decibeles a tiempo muy prolongado, eso definitivamente va a dañar la cóclea. La cóclea, que es el caracol del oído, es el centro medular, es el que va a transmitir, recepcionar las vibraciones del huesecillo, de los 3 huesecillos, y va a traducirlo en información de frecuencias y va a traducirlo luego hacia la corteza cerebral como información sonora, qué es lo que estamos escuchando, a qué volumen, la información. Entonces, el exponernos a los ruidos fuertes a partir de 60, 70 decibeles a tiempo muy prolongado va a sobreesforzar y dañar estas microcélulas que son como teclitas de piano. Yo siempre lo explico así, fíjate, el caracol es como si fuera un piano enrollado. Ese caracol nosotros lo desenrollamos, es una cinta donde vamos a encontrar más o menos 21.000 a 22.000 células o cilios y cada uno es una nota musical. Es como un piano de 21.000 teclas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos esforzando y con los pasos de los años? En la primera parte, desde la ventana oval donde ingresan las vibraciones, vamos a encontrar los receptores de frecuencias agudas y mientras va entrando el caracol, están los receptores de frecuencias graves. Es por eso que cuando pasan los años y esforzamos los oídos con ruidos fuertes, los primeros que se van a dañar son las teclas de frecuencias altas. Es como si chancáramos las últimas teclas del piano y van a empezar a dejar de funcionar. Entonces, al no completar la melodía al mismo volumen, si las notas musicales últimas, las agudas, bajan su volumen, solamente vamos a empezar a escuchar como nasal, vamos a escuchar malos sonidos graves y los agudos no los vamos a poder escuchar. Esos son los primeros signos de alarma de que el paciente está perdiendo la audición, también por la edad o por exposición a ruidos fuertes y los zumbidos. Entonces, nosotros no podemos estar expuestos a los ruidos fuertes. Y fíjate, hay una anécdota interesante en la historia de dónde se empieza
a preocuparse uno por la exposición a los ruidos es que todos los trabajadores que intervinieron en la fabricación del famoso Titanic terminaron totalmente sordos. ¿Por qué? Por los ruidos, por los fierros, por estar chancando. Entonces, en otros países ya es obligatorio el uso de protectores sonoros, acá también en lo que es la medicina preventiva laboral, ¿no? Pero de todas maneras todavía estamos exigiendo demasiado a nuestros oídos y vemos muchísima gente que trabaja en ruidos, los mototaxistas, la contaminación sonora, los mismos policías que te tocan el pito todo el día. La mayoría de estos policías llegan a perder la audición a temprana edad por estar expuestos a un pito. Un pito te está lanzando más o menos entre 90 a 100 decibeles de volumen. Y esto es realmente preocupante y que la policía debe saber. A veces uno dice, soy joven, no creo que me pase a mí, pero vemos niños y jóvenes de 20, 25 años que se están quedando sordos por trauma acústico y que es irreversible por exposición a ruidos fuertes. Claro, muy importante lo que nos mencionas con respecto a los factores que predisponen en este caso a la pérdida de la audición, ¿no? Licenciado, una preguntita ya acerca de digamos, el tratamiento. Una persona que está recibiendo, que está presentando presbiacusia, ¿posteriormente puede recuperar la audición de manera normal o esto es una enfermedad progresiva que va a llegar a la pérdida total de la audición? No va a mejorar naturalmente. Se sabe que debe pasar por lo menos 80 años para que un tejido nervioso se pueda recuperar, pero en estos casos es imposible. Todo lo que es una presbiacusia, una pérdida auditiva, es totalmente irreversible, no va a mejorar para nada. Lo que sí, dependiendo de la genética, dependiendo de la exposición a los ruidos que se encuentra este paciente, dependiendo de la fortaleza que tenga ese oído, la progresión de la pérdida auditiva puede darse en 10 años, 20, 30 años, poco a poco. Hay personas que por supuesto tienen factores que pueden hacer que la audición pierda más rápido, como la diabetes, por ejemplo, y la hipertensión, que son enfermedades que van a acelerar la pérdida auditiva. El esfuerzo que uno hace de escuchar, no escuchando bien, hace de que esto se deteriore aún más. Ahora, con la tecnología que manejamos en estos años, que es la tecnología digital, los audífonos medicados, los audífonos medicados van a permitir de que el paciente escuche con comodidad mejor, y al no hacer esfuerzo de escuchar, esa sordera podría paralizar, pero definitivamente eso no va a parar. Eso tiene que ir avanzando poco a poco, dependiendo, como te vuelvo a repetir, de la genética y otros factores externos. Pero siempre el paciente que empieza a utilizar audífonos debe de utilizar un audífono de alta calidad, para con eso así evitar de que el paciente pueda hasta perder la audición por el uso del mismo audífono. Porque hay casos en que el paciente de repente, por colocarse un audífono de telemercado o del centro comercial X, utilizan amplificadores que a las finales terminan por malograrle aún más el oído. Por eso que es importantísimo que todo paciente que tenga problemas auditivos empiece a tener algunos síntomas como zumbidos, no entiende las palabras, levanta el volumen de la televisión, dice ¿qué? Hay que hacerse ya inmediatamente un examen audiológico completo para poder así darle el tratamiento y colocarle el audífono medicado a medida que debe de utilizar. Claro, eso es importante. Me acuerdo que mi papá siempre me dice, ¿no? Todo lo barato termina saliendo caro al final, ¿no? Entonces es mejor invertir un poquito más en un audífono de alta calidad. ¿No? Y ojo que los audífonos sí. Se ha paralizado, ¿no? ¿Hola? Sí, ¿me escucha bien? Sí, se había cortado la señal. Sí, es importante que se conozca que los audífonos medicados son los únicos que se deben prescribir y utilizar en problemas auditivos, porque nadie tiene la misma medida. Es aún más complejo que los lentes. Uno, cuando no ve bien, no se va a ir a la librería a comprarse un par de lupas, ¿no? Tiene que ir a un optómetra, a un oftalmólogo, hacerse un examen y hacerse una medida de la vista y hacerse los lentes que debe de utilizar. Es aún más complejo en la parte auditiva. Requiere de aún más exámenes, más variables, una historia clínica. No es lo mismo ponerle a un músico que a una persona de 90 años en su casa, dependiendo de la actividad. Hay una serie de factores que va a hacer que nosotros le digamos, este es el audífono que usted debe de utilizar para su trabajo, para la calle, para la familia, para el entorno donde usted se moviliza, ¿no? Y de acuerdo también al tipo de audición que tiene. Entonces no es ponerse cualquier cosa, que es muy peligroso.
Los amplificadores de sonido que se venden, por supuesto, uno los abre y no va a encontrar absolutamente ninguna pieza dentro que se compare con un audífono de tecnología de uso profesional. Eso sí, no lo vamos a encontrar, ¿no? Es por eso que la salud es primero. Y más aún que la audición de repente es el sentido más importante del ser humano, porque sin audición no podemos comunicarnos, no podemos conversar, interrelacionarnos, y es justamente una de las características del ser humano. Claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido bastante ilustrativa su explicación y esperamos contar con usted en próximas ocasiones para seguir conversando. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también, muy amables. Muchísimas gracias al licenciado Luis Verástegui. Hemos conversado un poquito sobre la pérdida de la audición y ahora vamos a pasar con la siguiente parte de nuestro programa. Vamos con el bloque COVID. Bien, en nuestro bloque COVID del día de hoy tenemos un tema muy importante. Es un tema que ha estado circulando mucho por las redes sociales y es el momento de que Diego nos ayude a desmentirlo o quizás a comprobarlo, ¿no? El tema de hoy día es: las redes 5G, telefonía móvil, no propagan el COVID, ¿o sí lo hacen? Bien, interesante pregunta porque la tecnología 3G, 4G está en nuestro país. Sin embargo, la tecnología 5G todavía no, ¿sí? La tecnología 5G probablemente llegue el próximo año recién a nuestro país. ¿Pero qué es esto? La tecnología 3G, 4G, 5G son canales por los cuales pasan la señal de internet, de celular que tenemos todos en nuestras casas, en nuestras computadoras, en nuestros celulares. Pero ha circulado un rumor por internet que estas redes transmiten el COVID también, lo cual es completa e inciertamente falso. El COVID solamente se contrae o se traspasa por medio de las gotitas de Fluch. ¿Qué es esto? Son las gotitas o pequeñas partículas que nosotros emanamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Ya lo hemos hablado múltiples veces en el programa, cómo se propasa el COVID, ¿no? Cómo se traspasa el COVID. Lo pasamos de persona a persona solamente cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces no hay que hacer caso a estos falsos rumores. La tecnología no va a traspasar el COVID para nada. Claro, como les hemos mencionado en algún programa anterior, es muy importante que siempre verifiquen la información que están recibiendo, ¿no? La fuente, digamos, más confiable es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Pueden entrar a internet, buscar la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí van a encontrar mucha información acerca de esta pandemia. No se dejen engañar por personas que empiezan a crear cadenas, personas que empiezan a crear, digamos, los chismes, que simplemente, propagan información falsa. Así es, importante por favor no hacer caso a la información falsa porque muchas veces es creada por personas malintencionadas que en verdad no tienen nada que hacer con su vida y crean rumores como este que en verdad son totalmente inciertos. Ahora vamos a hacer un corte primero porque después del corte vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a seguir hablando un poquito más de medicina, así que nos vemos después de la pausa. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La otitis media aguda es una infección generada por un virus o una bacteria y se presenta en general como una complicación de un resfriado común o de alergias. Y aunque la otitis media aguda puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en niños en edades comprendidas entre los 3 meses y los 3 años. Esta enfermedad suele aparecer en este intervalo de edad porque las estructuras del oído medio, como la trompa de Eustaquio, son inmaduras y no funcionan correctamente. Los síntomas y el tratamiento son similares en los adultos y en los niños mayores, y estos pueden ser dolor, hinchazón y enrojecimiento del tímpano. Muchas personas sufren una pérdida auditiva parcial. Los lactantes pueden mostrar malestar o dificultad para dormir como únicos síntomas. En niños pequeños suelen aparecer fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. En algunas ocasiones, el tímpano abombado se rompe y provoca la salida de pus por el oído. La mayoría de las personas con otitis media aguda mejoran sin tratamiento. Sin embargo, como es difícil predecir si los síntomas disminuirán
o no por sí solos, algunos médicos tratan a todos los afectados con antibióticos como la amoxicilina. Otros médicos pueden dar antibióticos únicamente si la afección es grave o si los síntomas no han disminuido en 72 horas. Algunos expertos afirman que los niños mayores o los niños de 6 a 23 meses que tienen otitis media aguda en un solo oído no es tan grave, pueden comenzar el tratamiento con o sin antibióticos. Bien, ahora vamos a seguir con el segundo tema, y el segundo tema es la otitis media aguda o también llamada OMA. ¿Sí? Recordemos que el oído se va a dividir en tres partes. El oído externo, que vemos nosotros, la oreja, ¿no? El canal auditivo externo. El oído medio, que va a incluir al tímpano también. Y el oído profundo o el oído interno, que ya va a incluir el hueso coclear, va a incluir los huesecillos, ¿no? Los tres huesecillos que hay en el oído. Entonces, la otitis media aguda, como dice su nombre, otitis, inflamación del oído medio. ¿Qué va a pasar? Generalmente por alguna infección va a entrar alguna bacteria o algún virus a esa zona del oído medio y va a causar una inflamación. Así que la otitis media aguda es la inflamación del oído medio. Bien, ahora para tener en cuenta qué es lo que produce esta otitis, qué es lo que produce esta inflamación, tenemos en la cabeza, digamos, una de las primeras causas, la infección. ¿No? La infección puede ser bacteriana o puede ser viral y va a ser, digamos, producida por diferentes virus, por diferentes bacterias. ¿No? Lo que va a diferenciar en este caso una causa bacteriana o una causa viral va a ser la sintomatología que va a presentar el paciente, ¿no? Ahora, dentro de los factores de riesgo que tenemos, primero es la edad, ¿no? La otitis media aguda es muy común en los niños, en los pacientes pediátricos. No tiene un pico, digamos, una primera aumento de incidencia entre los 6 y 18 meses y luego el segundo pico, el segundo, digamos, pico de incidencia es entre los 5 y 6 años. ¿No? Otro, digamos, de los factores de riesgo que también se presentan son los pacientes que están, en este caso, inmunocomprometidos, ¿no? Como por ejemplo con el VIH, ¿no? También pacientes que están más predispuestos, como los pacientes con síndrome de Down, los pacientes que tienen tal vez rinitis alérgica o que tienen alguna patología, digamos, en la zona de la boca, como por ejemplo el labio leporino. ¿No? Otro, digamos, de los factores de riesgo que también se pueden presentar es la historia familiar. Un paciente con un familiar de primer grado, ya sea papá, mamá, hermanos, que hayan presentado otitis media aguda, también está predispuesto a presentar esta digamos, inflamación. ¿No? Otra de las causas, de los factores de riesgo que también se pueden presentar es el hacinamiento. ¿No? Hay que tener en cuenta que la otitis media aguda, al ser una infección, en este caso bacteriana o viral, se podría contagiar o también es producida por una infección, digamos, del sistema respiratorio alto. ¿No? Hablamos de, por ejemplo, la nariz, de la garganta. Entonces es muy importante evitar el hacinamiento para evitar los contagios. ¿Qué es lo que sucede entonces en la otitis media? Generalmente un paciente, en general un niño, está resfriado, ¿no? Tiene una infección respiratoria en la nariz, de repente en la garganta, en la faringe, y este virus o esta bacteria empieza a migrar, se empieza a ir hacia el oído, porque recordemos que hay una conexión entre el oído y la nariz, que se llama trompa de Eustaquio, ¿cierto? Entonces el virus o la bacteria empieza a trepar por ahí y coloniza el oído medio. Y ahí es donde va a desarrollar síntomas. ¿Qué síntomas son los más frecuentes? En la pediatría hay un dicho que dice, niño que tiene fiebre y que no encontramos un foco gastrointestinal, es decir, no hay diarrea, o es un niño que de repente tampoco tiene una infección urinaria y no tiene nada en los pulmones, hay que sospechar de una otitis media aguda. Porque en la otitis media aguda se desarrolla la fiebre, hay una fiebre en el niño. Además, lógicamente, de un dolor en el oído. El paciente se va a quejar, se va a levantar por las noches llorando de repente, ¿no? Va a estar completamente irritable ese niño. ¿Por qué? Porque tiene un dolor constante en el oído. Otra manifestación que puede haber es que cuando los doctores van a examinar ese oído van a encontrar el tímpano rojo, bastante eritematoso, ¿no? ¿Por qué? Porque está inflamado. Otra de las características de una otitis media por causa bacteriana, por ejemplo, podría ser el desarrollo de la otorrea, ¿no? Es decir, que se le va a salir pus al niño por el oído, no vamos a ver un líquido amarillento que va a salir de la cavidad del oído, justamente porque las bacterias están ahí y las bacterias muertas generan pus, ¿no? Entonces hay que tener clara esa sintomatología. Dolor en el oído, ¿no? Generalmente los niños pequeños no te van a decir que tienen dolor, sino que van a llorar, se van a sentir irritables, no van a estar llorando todo el día, inclusive se pueden levantar por las noches. La fiebre, va a haber una fiebre que no es tan alta, pero va a haber fiebre. Y también puede haber la otorrea, ¿no? En la salida de pus por la cavidad auricular.
Claro, muy importante saber y tener presente estos signos y síntomas que se pueden presentar, porque si es que no recibimos un tratamiento adecuado, un tratamiento de manera oportuna, se pueden presentar ciertas complicaciones, ¿no? Dentro de las complicaciones que tenemos es la perforación del tímpano, ¿no? Una inflamación, digamos, del tímpano que ya se produce por mucho tiempo puede llegar a producir una perforación y por ende también una pérdida de la audición, ¿no? Otra de las complicaciones que se pueden presentar en este caso son los abscesos, que son, digamos, como una acumulación de pus dentro del oído, y eso puede perjudicar también la audición y el desarrollo del niño, ¿no? Otra de las complicaciones que también se pueden presentar son las infecciones cerebrales, ¿no? El virus puede llegar al sistema nervioso central porque, digamos, está muy cerca y puede producir una infección en el cerebro, tal vez una infección en las meninges, que son unas capitas que cubren el cerebro, y se puede llegar a complicar y producir, digamos, un cuadro mayor. Así es, muy importante entonces tener la sintomatología clara, tener las complicaciones. La otitis media aguda debe recibir tratamiento por un médico, sobre todo si es bacteriana. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos a ir con las preguntas que ustedes nos han hecho por Instagram y por Facebook. Vamos con las preguntas de redes. Antes de comenzar las preguntas, agradecerles siempre por estar con nosotros en Instagram y en Facebook. Recuerden que pueden hacer sus consultas por ese medio y también pueden sugerirnos temas para los siguientes programas que vienen. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo puedo limpiar correctamente mis oídos si es que me duele debido a la otitis? Bien, muy importante esta pregunta porque hay que recordar de que en este caso, en una otitis media aguda, toda la zona del oído, del tímpano, va a estar inflamada, va a ser una zona muy sensible. Entonces, digamos, lo ideal es que no te limpies, ¿no? En el caso que presentes otorrea, que es la secreción de pus por el oído, puedes limpiarte la zona externa del oído, pero no por dentro. No, hay que tener mucho cuidado porque quizás podemos lesionar alguna estructura por ahí que tal vez produzca una complicación posteriormente. La segunda pregunta que tenemos es: ¿los niños pueden tener otitis? ¿Cómo puedo detectarlo? Bien, como hablamos hace un rato, los niños son la población más frecuente o que tiene mayor incidencia de otitis, ¿sí? ¿Cómo lo puedo detectar? Con los 3 síntomas que hablamos. La fiebre, muy importante en los niños, el dolor, ¿sí? El dolor cuando se manipulan, el dolor por la noche, y si es muy pequeño de repente que no puede comunicar el dolor, va a llorar, el niño va a estar irritable, es un término que manejamos en medicina, ¿no? Irritabilidad, el niño va a estar llorando todo el día, se va a levantar por las noches. Y número 3, también va a haber, aparte de la fiebre y aparte del dolor, de repente puede haber una secreción, y esa secreción es de pus, la llamamos otorrea, ¿no? Entonces esos son los 3 síntomas cardinales para detectar una otitis media aguda. Y hay que tener en cuenta también de que viene precedido, es decir, que hay primero una infección respiratoria, generalmente nasal, un resfrío, que luego migra hacia el oído medio. La tercera pregunta que tenemos es: ¿se relaciona esto con otras afecciones? Bien, justo como Diego nos acaba de mencionar ahorita, hace un ratito, que digamos una infección respiratoria alta, ya sea por ejemplo en la garganta o quizás en la boca, puede producir posteriormente una otitis media aguda, ¿no? Hay otras causas que también pueden ser, como por ejemplo algunas enfermedades que pueden predisponerte a tener otitis media aguda, como por ejemplo el VIH, el síndrome de Down, quizás algún digamos afección en la boca, como por ejemplo el labio leporino, ¿no? Ahora, también se relaciona como complicación, ¿no? Una de las complicaciones que yo les mencioné anteriormente de la otitis media aguda que no recibe tratamiento, por ejemplo, es la infección cerebral, ¿no? La infección en el sistema nervioso central, que puede perjudicar de manera, digamos, muy grave al paciente, ¿no? Otra de las complicaciones también es la perforación del tímpano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la otitis media aguda, porque si bien es cierto puede ser una enfermedad muy común, debe recibir el tratamiento de manera oportuna y siempre indicado por un especialista. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y nos pueden hacer llegar todas sus dudas y las futuros o recomendaciones de temas que quieran que se hablen en el programa. Ahora vamos a ir a un corte y después del corte regresamos con un especialista para seguir conversando sobre este tema tan importante. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Y ahora, para seguir conversando un poquito más sobre la otitis media aguda, vamos con el invitado. Así es, el día de hoy, para hablar un poquito más acerca de la otitis media aguda, estamos con la doctora Leslie Cervera. Bienvenida, doctora. Buenos días, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias también por su tiempo para responder algunas preguntas que tenemos acerca de la otitis. La primera pregunta que tenemos, doctora, es si a una persona le diagnostican otitis media aguda, ¿debe recibir necesariamente antibióticos o el tratamiento puede ser diferente? A ver, como nosotros sabemos, la otitis media aguda es una infección que puede ser bacteriana o también puede ser viral del oído medio. Generalmente estas infecciones se acompañan de sintomatología respiratoria superior, también como rinorrea, puedes tener también náuseas, puedes tener vómitos, fiebres, y estas infecciones generalmente se dan en los más pequeños, ¿no? El diagnóstico se basa en el examen clínico. Entonces, como ya dije que es una infección que puede ser bacteriana o en la mayoría de los casos viral, no necesariamente siempre se va a indicar tratamiento antibiótico, ¿no? En los casos en los que se diagnostique y se vea por conveniente, de acuerdo a la clínica del paciente, en el que el paciente deba tomar antibióticos, generalmente se da el tratamiento por 5 a 7 días. Y otras medidas que pueden tomar para el cuidado es evitar los ruidos fuertes, evitar estarse poniendo de repente hisopos o utilizando algún otro artefacto en la nariz, también vigilar la sintomatología respiratoria que puede tener, ¿no? Eso es principalmente lo que se debe tomar en cuenta, sobre todo, como ya lo dije, en los niños y en los pequeños. Doctora, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo le quería hacer también una pregunta, hablando un poquito de la higiene, ¿no? Mencionaba usted el uso del hisopo. ¿Qué es lo correcto en un niño de repente o en un adulto, en un joven que presenta una otitis media? ¿Debería limpiarse el canal auditivo con el hisopo? ¿Debería tener una higiene, digamos, diferente? ¿O cómo más o menos manejaría ese tema? Lo ideal es no utilizar los hisopos, porque muchas veces hemos visto que de repente tenemos algún fastidio en el oído y agarramos el hisopo y lo metemos hasta el fondo, y muchas veces se han visto pacientes que al introducirse un hisopo o cualquier otro artefacto extraño han producido hasta perforación del tímpano. Entonces, no es lo ideal usar, se contraindica completamente el uso de los hisopos si nosotros vemos en una persona adulta o en un niño que de repente hay algún cuerpo extraño, que hay algún líquido extraño. Inmediatamente tenemos que acudir a un centro de salud para que un médico calificado pueda atendernos y pueda diagnosticarnos y pueda darnos tratamiento, porque muchas veces escuchamos, no, que mejor me pongo el hisopo para que mi oído esté perfectamente limpio, y lo único que conseguimos es introducir microorganismos a nuestro oído e infectarlo, ¿no? Claro, doctora, muy importante lo que usted nos está mencionando con respecto al hisopo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el uso de los hisopos, porque puede llegar a complicar más, en este caso, tanto una infección como también puede llegar a provocarla, ¿no? Doctora, la pregunta que yo le quiero hacer es con respecto al tratamiento hospitalario, ¿no? ¿En qué circunstancias se hospitalizaría a un paciente que tiene una otitis media aguda? A ver, las otitis tienen complicaciones que pueden ser intra y extracraneales. La mayoría de complicaciones son las que se hospitalizan. Dentro de las complicaciones extracraneales tenemos la otitis media aguda recurrente, también tenemos la perforación timpánica y lo que se conoce como hipoacusia conductiva. Generalmente las complicaciones extracraneales pueden ser tratadas, la mayoría de sus casos, en forma ambulatoria. Pero si hablamos de las complicaciones intracraneales, esas sí se hospitalizan. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de la mastoiditis, que es una infección del hueso temporal. Asimismo, también tenemos la meningitis, que es la infección
como lo conocen comúnmente, la infección del sistema nervioso, la infección del cerebro. La meninge es una capita que cubre el cerebro, ¿no? Entonces, cuando esa es una infección que puede llevar complicaciones muy graves, entonces es necesario en esos casos sí la hospitalización. Claro, doctora, importante mencionar eso, ¿no? El tema de las complicaciones sí pueden llevar a una hospitalización, y no solamente una hospitalización, sino que pueden ser lo bastante severas para meterse por ahí con el sistema nervioso central, y ahí sí ya la cosa se pone un poquito más fea, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, doctora, sabemos que la otitis media aguda es más frecuente en niños, pero en los adultos, en los jóvenes, ¿qué tan frecuente es, doctora? ¿Hay algo que me pueda predisponer a esta otitis media? Generalmente en los adultos no es tan frecuente esta infección. Sin embargo, existen ciertos factores que sí nos pueden predisponer, como por ejemplo, como ya lo dije, el uso de hisopos, y no solamente de hisopos, porque muchas veces se han visto pacientes, como muchos de nosotros hemos visto personas que introducen otro tipo de instrumentos al oído con el hecho de limpiarlos o de mantenerlos, según ellos, más limpios. Entonces, ese es uno de los factores principales. Otro también es estar expuesto al humo del tabaco. El humo del tabaco, ya sea como fumador activo o como fumador pasivo, predispone a tener otitis media aguda en los adultos. Y también uno de los factores predisponentes es tener infecciones respiratorias a repetición. También te predispone a que puedas hacer otitis media aguda. Claro, doctora, muy importante tener en cuenta esos factores que nos van a predisponer a tener una otitis media aguda, no estar siempre alertas tal vez de un cambio en los signos, en los síntomas, algún problema, alguna incomodidad en el oído que pueda alarmarnos acerca de una inflamación, de una infección, ¿no? Doctora, le queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy, muchas gracias por su tiempo. Y la última pregunta que le quiero realizar es, ¿dónde la pueden encontrar las personas que nos están viendo en este momento? Cualquier duda o consulta, estoy en Mega Salud para atenderlos los 7 días de la semana. Un gusto. Un gusto estar con usted, doctora. Gracias por su tiempo el día de hoy. Y vamos a continuar en el programa. Vamos a seguir con la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a ir con nuestro diccionario médico. Bien, nuestra primera palabra del día de hoy para el diccionario médico es vértigo. ¿Okay? El vértigo es una afección, digamos, es un problema que se produce dentro del oído que va a afectar nuestro equilibrio. ¿No? Nosotros vamos a sentir quizás que digamos, el piso está dando vueltas, nos vamos a sentir un poco mareados, podemos sentir náuseas o vómitos, ¿no? Y esto va a afectar a nuestro, digamos, a la forma en la que vamos a caminar, a nuestro movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado que si presentamos alguno de estos signos o síntomas o si presentamos el vértigo, tenemos que recurrir a un especialista. Bien, la segunda palabra que tenemos el día de hoy es isquemia. La isquemia hace referencia a la falta de riego sanguíneo en algún tejido. Recordemos que para que nuestros tejidos vivan, para que estén vivos, necesitan un riego sanguíneo, necesitan que pase sangre por ahí y les lleve oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando algo está bloqueando esa arteria y no llega la sangre a este tejido? Ese tejido empieza a morirse, ¿cierto? Entra en hipoxia, en falta de oxígeno. Y a esta afección se le llama isquemia, a la falta de riego sanguíneo a un tejido. Es un término que se utiliza mucho, por ejemplo, en los infartos, ¿no? Se bloquea una arteria que irriga el corazón, que lleva sangre al corazón, y esa parte del corazón empieza a morirse. Es una isquemia cardíaca. Entonces ya sabemos ahora lo que es la isquemia. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Hemos tenido un programa bastante interesante y bastante entretenido, Sofía. Sí, muchas gracias. Como siempre, nosotros estamos muy contentos de poder llegar a todos sus hogares. No se pierdan los programas que siempre traemos muchos temas muy interesantes. Así es, estamos con ustedes de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 9 de la mañana para que nos puedan seguir y se puedan conectar con nosotros. Recuerden también que nos pueden hacer llegar sus preguntas a UCI Salud en Facebook y en Instagram. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que estén bien.